8:04 en la mañana del viernes, comenzando el fin de semana. Hoy nuestra compañera Christy Mueller quiere hablar en un momento con ustedes, los oyentes de 97.7, así que más pendiente que nunca. La pregunta, la premisa, en breve aquí, en este segmento favorito de los viernes. Buenos días, Christy. Buenos días, Juan. Ya empezamos. Sí. Estamos en el aire ya. Qué bueno, qué bueno. Pues yo estoy aquí rapidito, entonces también compartiéndolo en el fanpage, porque una de las cosas maravillosas que tenemos en Nueva Vida, ¿verdad?, es que en todos los medios podemos compartir esta palabra. Y hoy vamos a hacer algo bien chévere. Yo quiero que la audiencia se haga parte. En unos minutos voy a abrir las líneas telefónicas también, porque yo quiero compartir esta enseñanza toditos juntos. Le puse por nombre, alguien dijo felicidad. Yo quiero hablar y vamos a hacer un estudio bíblico de lo que Dios llama felicidad. Y para entrar en el tema, yo quisiera trabajar algunas cositas con ustedes. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, Jesús dijo algo bien importante. Él hizo una comparación. Él dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, para que la tengan en abundancia. Si yo hago una pregunta, ¿verdad? Si yo le pregunto a la gente en términos generales, ¿qué a ti te hace feliz? Yo pienso que podríamos obtener muchas respuestas. Me hace feliz viajar. Un viajecito no estaría mal, ¿verdad? Yo llevo tiempo que quiero irme, pero en el tiempo de Dios será. Hay gente que me puede decir, a mí lo que me da felicidad es tener paz. O quizás, tener la casa de mis sueños o trabajar en lo que yo quiero, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos pueden dar felicidad. Tener salud. Eso me da felicidad. Pero la realidad es que como la vida es tan cíclica y a la misma vez es tan imperfecta, rara vez un ser humano podría disfrutar de todo lo que le hace feliz. Y esa es la realidad. No siempre vamos a tener ni la salud, ni el dinero, ni las cosas de la familia como queremos, pero en medio de esta imperfección se levanta Jesús con una promesa, diciéndome, Cristi, aunque ahora no haya salud, Cristi, aunque ahora no hayan viaje, Juan, aunque ahora las finanzas no estén como queremos, Mori, aunque ahora la cosa en la familia no esté justo como la quieres, Javi, aunque ahora, yo te prometo que vas a tener una vida abundante. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué es para Dios tener una vida abundante? ¿Qué es para Dios entonces tener una vida abundante? Porque en medio de una vida imperfecta, me prometiste una vida abundante. Entonces yo tengo que pensar y tengo que ir a las escrituras a ver qué entonces significa abundancia para Dios. Y hoy vamos a estudiar 6 elementos de lo que para Dios es felicidad. Y me encanta este estudio que he hecho porque vamos a descubrir muchos de nosotros que quizás somos mucho más felices de lo que pensamos, o quizás vamos a ser desafiados a desarrollar estos elementos en nuestra vida. El primero yo se los voy a dar, pero del segundo en adelante la audiencia, escúcheme bien, va a escuchar los versos que le voy a dar y usted me va a decir, Cristi, el elemento es este, ¿ok? ¿Estamos listos? Vamos a la primera. La primera es Salmo 5:11. ¿Qué es para Dios felicidad? ¿Qué es para Dios abundancia? Dice, pero que se alegren todos los que en ti confían, que griten de júbilo, porque tú los defiendes, que vivan felices los que aman tu nombre. Muchachos, yo no sé si alguna vez ustedes han estado en una situación injusta. Yo recuerdo momentos en mi vida en los que he estado en situaciones injustas. Momentos en que quizás trabajaste mucho y no te pagaron. Momentos en los que fuiste bien bueno con alguien y esa persona no te pagó como tú merecías. Momentos en que quizás, te esforzaste un montón y ascendieron a todo el mundo y a ti no. Momentos en que quizás te han querido quitar algo que por derecho, que por herencia es tuyo. Yo creo que todos hemos estado en algún momento en esta situación injusta, te culparon y no fuiste tú. O sea, todos pasamos por estas situaciones injustas. Y en medio de esta situación que puede ser frustrante,
dolorosa, que te puede dar coraje, que puedes sentirte frustrado, impotente. El salmista me dice, Cristi, nuestra alegría es esta, que confiamos en que Dios nos defiende. Y esa es tu alegría, que en el momento de Dios, a la manera de Dios, Él va a sacar la cara por ti y va a decir, el licenciado de Mora y Moyola, soy yo, Cristo. Y a veces en los tribunales los casos tardan. A veces Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo de mover la ficha y es tan lindo que en el proceso nos enseña tantas cosas. Pero el salmista dijo, esto es la vida abundante. En esto ustedes se van a alegrar. Es más, van a dar voces de júbilo en saber que Dios los defiende a ustedes. Así que ese es el primer elemento para que Juan, Abby, Mori, Cristi y todos los que nos escuchan sean felices. Yo les prometí una vida abundante. ¿Qué es esto? Que en medio de las injusticias tú vas a confiar que yo te voy a defender y en eso va a estar tu alegría. Hace unos días atrás pasé por una experiencia difícil y me acuerdo que me monté en el carro y estaba llorando y le decía al Señor, arréglate esto porque esto es bien injusto. Se supone que si tú, ¿verdad? Si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si tú, ¿verdad? Tú tengas, tú esperas unas cosas y de momento no se dan. Y yo estaba tan frustrada y corajienta. Y el Espíritu Santo de Dios me ministraba, te vas a alegrar porque confías en mí. Mis hijos, eso es. Ay, pero es que yo no me voy a alegrar ahora porque es que vas a dar voces de júbilo. Porque aunque todavía no tengas lo que esperas, tu confianza está en que yo pagaré bien, que yo estoy contigo para defenderte, para cuidarte. Ahora vamos a la audiencia. Voy a ponerme los audífonos. Voy a invitar a uno de nuestros oyentes a llamar 993-9700 y miren lo que vamos a hacer. Para descubrir la segunda cosa que hace feliz al hombre y a la mujer de Dios, yo les voy a leer 3 versos y usted tiene que estar bien atento porque los 3 versos van a apuntar a un elemento. Muy bien. Y ustedes me van a decir cuál es. 993-9700. Abby, tú eres el que manda hoy aquí. Estamos listos. Buenos días. Saludos, buenos días, Cristi, me habla Yamil Harry. Hermosa, muy... Bastante actividades. Ay, qué bueno, bella. Pues tú estás acostumbrada a esta dinámica que vamos a hacer hoy. Sí. Muy bien, bueno, mi amor, yo te voy a leer 3 versos y tú me vas a decir cuál es la segunda razón por la que tú y yo vamos a estar felices a pesar de la imperfección de la vida. ¿Estás lista? Oh. Sí. Muy bien, bien pendiente a los 3 versos. Salmo 13:5 dice, yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Salmo 61:10. Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación. Me rodeó con un manto de justicia, me atavió como un novio, me adornó con joyas como a una novia. Lucas 10:20. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya estén escritos en los cielos. Mi amor, ¿cuál es el segundo elemento del por qué tú y yo vamos a estar felices? Porque Dios nos va a proveer esa salvación que nos va a llenar de mucha entusiasmo en la vida para nosotros saber cómo hacer las cosas correctas y estar encaminados. Muy bien, la salvación, gracias, preciosa. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es saber que tú y yo somos salvos. Qué alegría saber que tú y yo somos salvos. Mire, me encanta pensar, ¿verdad?, en esto de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando yo estaba en la escuela, en la high, yo estaba en un colegio y en los colegios no hay mucha cosa que hacer porque en los colegios tú no puedes salir por ningún lado, no puedes hacer nada, simplemente llegó la hora del almuerzo, almuerzas. Terminó la hora del almuerzo, vuelves a la clase. Mientras que, ¿verdad? Quizás los que están en escuela pública puedan salir, ir a la guagüita, por lo menos tomarse un ice y nosotros no. Así que en la escuela hicieron un coro. Y en ese coro yo estaba tan emocionada porque eso era lo único diferente que íbamos a hacer ese semestre.
Pero en ese coro no podía entrar todo el mundo. Tenías que ir a unas audiciones y si tú caías, pues entonces entrabas. Me acuerdo el día que dijeron, escogieron ya los del coro, está una lista puesta en la oficina del director, busquen su nombre. Y allí fuimos todos a buscar el nombre, y yo buscaba el nombre, éramos como 60, y yo buscaba el nombre, no encontraba el nombre, hasta que ahí estaba, Christy Mueller. ¡Ay, qué emoción! Soy parte del coro. Qué maravilloso es cuando tú quieres ser parte de algo y ves que tu nombre está escrito en esa lista. Quizás fue la vez que quizás quisiste ir a la universidad y te llegó esa carta aceptada. Ay, qué emoción. No sé si se acuerdan de esos momentos, o quizás esperaste y fuiste al trabajo, ¿verdad? Y fuiste a tu entrevista y de momento te llega esta notificación, puedes presentar el lunes. Tu nombre está escrito en esa lista. Mis hijos, y hay una realidad. En la vida no siempre vamos a estar en las listas que queremos. No siempre vas a caer en el coro de la escuela, no siempre vas a poder llegar a la universidad que querías, pero tu nombre está en una lista. Y Dios me dice, yo quiero que tú te alegres en esto, que aunque no estés en la lista que querías, quizás en el trabajo, en la escuela, en la lista del corazón de alguien, pero tu nombre está escrito en el libro de la vida. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Miren, la realidad es que todos nos vamos a morir. Unos se van adelante y otros se van después, pero esta vida es finita, pero la vida eterna es para siempre. Tú sabes lo que es que el nombre de Juan Carlos Matos, el nombre de Moraima, el nombre de Abby, el nombre de Cristi esté en el libro de la vida. Wow. Mis hijos, ¿qué me importa entonces? Si no me firman la casa, o si no, hay unas mansiones celestiales por la eternidad. ¿Qué importa hasta que Él no me quiso? Hay un amor eterno que me ha salvado. ¿Qué importa si no se me concedió la salud? Tengo una salud eterna. Mis hijos, nuestro nombre, en esto está nuestra felicidad. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Vamos al tercer elemento. Vamos otra vez, Javi. 993-9700. Vamos con nuestra audiencia. Bueno, se pueden comunicar ahora de inmediato para que puedan compartir con Christy Mueller este segmento especial para el público, abierto ahora, 787-993-9700. La dinámica es similar, 3 versos de la escritura, donde el oyente tiene que decir, se repite este detalle en los 3. Exacto, esto es lo que me hace feliz. Vamos con la llamada, se nos fue ahí rapidito. Vamos, aprovecha ahora. El premio del $1,000,000, Cristi lo ofrece al final. Esto es para el cierre del año. Voy a comenzar y los que estén ahí escuchando pues pueden entrar. Salmo 16:11 dice, Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. Salmo 30:11, tú cambias mi lágrima en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Salmo 94:19, cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. ¿Cuál es el elemento que me hace feliz? Una vida mejor. Buenos días. Adiós. Eso mismo, adiós. Vamos, el tiempo se nos va rapidito. Aprovecha y llama 787-993-9700. Quizás en el Facebook también te están escribiendo que la audiencia siempre está bien activita ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Es la alegría del Señor que nos brinda todo el tiempo. Ok, ¿qué es lo que te da alegría? Bueno, alegría, mi familia, alegría. Pero según estos versos, mi amor. La del Señor se renueva. Ok, pero según estos versos, ¿qué es lo que te dio alegría? Dice, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. ¿Qué es lo que nos da alegría? La presencia del Señor. La presencia del Señor. Yes. Muy bien, gracias, mi amor. La presencia misma de Dios es lo que llena nuestra vida. Mis hijos, yo recuerdo, yo creo que fue la primera y de las pocas veces que yo he danzado en el espíritu. Era muy jovencita y recuerdo que usted sabe que cuando uno es joven uno está como lleno de complejos y uno se siente como que uno es inadecuado o no eres lindo o no tienes las suficientes habilidades, como que uno siempre está complejadito.
Y yo recuerdo que en mi iglesia en mi congregación hicieron una campaña evangelística. Y en esa campaña invitaron a este evangelista que nos motivó a los jóvenes a pedirle a Dios una experiencia verdadera con Él, una experiencia carismática. Y yo recuerdo que yo anhelé eso en mi corazón con mucha fuerza. Y esa noche el Espíritu Santo me tocó y yo dancé en el Espíritu. Pero algo maravilloso pasó cuando esa experiencia terminó. Y es que yo fui al baño a lavarme la cara, ¿verdad? Porque estábamos, después de uno llorar, uno está todo revolcado. Y cuando yo me vi en el espejo, yo me vi hermosa. Y yo dije, oye, qué linda yo soy. ¿Cómo que yo no me había dado cuenta? Porque Dios, cuando te toca, cuando la presencia misma de Dios toca tu vida, tú comienzas a verte como Dios te ve. Y eso te hace feliz. Ya no te miras desde el temor, ya no te miras desde la inseguridad, ya no te miras desde el rechazo, ya no te comparas. La presencia misma de Dios hace feliz al ser humano. Así que Dios me está diciendo, Cristi, esto es lo que a ti te va a hacer feliz. Mi presencia. Exacto. Cuarta cosa que hace feliz al hombre, según la Biblia. Salmo 119, 111. Muchachos, aquí, ustedes me van a decir. Dice, tengo tu palabra como herencia eterna, porque ellas me alegran el corazón. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos hace feliz? Su palabra, su palabra. Qué maravilloso, ¿verdad? Y aquí tenemos la clave porque hay tanta gente infeliz, incluyéndonos muchas veces a nosotros. Porque cuando no nos exponemos a la palabra es la que nos da vida. Esta semana 2 personas me dijeron 2 cosas importantes en relación a esta. Una persona, un varón, me dijo, para mí la felicidad más grande es tener paz. Y yo no sé, mis hijos, ustedes, pero yo nunca he encontrado una fuente de mayor paz que las promesas de Dios. Que en medio de cualquier circunstancia uno se expone a esa promesa y uno dice, pero ¿por qué temeré? Si Dios está conmigo, si Él es mi luz y mi salvación, ¿por qué de atemorizarme? Entonces empiezan esas promesas de Dios. Esta semana estaba escribiendo para uno de nuestros periódicos locales en Puerto Rico un reportaje para la mujer, ya que estamos en la Semana de la Mujer, y yo terminé con eso. Las palabras de Dios son las que hacen que nosotros tengamos un restart en nuestra vida. La mujer y el hombre pueden buscar muchas cosas que son buenas, como ejercitarnos, como tener nuestros tiempos con la familia, como el descanso, pero nada nos da ese restart como meternos en la palabra de Dios. Otra persona que está pasando por una situación muy difícil me decía, Cristi, no sé cómo hay gente que vive y pasa por esto sin la palabra de Dios. Porque ciertamente la palabra de Dios nos hace feliz. Por eso Jeremías dice, yo las comí, me hicieron felices. ¿Para qué nosotros comemos? El alimento nos da energía. El alimento hace que nosotros podamos funcionar. Y hay gente que busca la felicidad fuera de la palabra de Dios, fuera de la vida de Dios. Por eso es que el mundo es el caos que es, mis hijos. Pero el salmista me está diciendo y Jeremías me está diciendo, mira, es que la felicidad está en las promesas de Dios. Y no solamente en las promesas de Dios, en los mandamientos de Dios. Fíjate lo que dice este verso, Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en la escuela que estaba el método, lo que nosotros llamábamos, ¿verdad?, el método científico, que es que tú haces una hipótesis y luego por medio de observación tú decides si esa hipótesis es correcta o no. Y hay gente que tiene la hipótesis que viviendo fuera de los mandamientos de Dios van a ser felices. Pero si nosotros abrimos los ojos, como dice este verso,
dice, da luz a los ojos. Y comenzamos a observar la vida de los amigos, la vida del reggaetonero de turno, la vida. Vamos a comprobar que nuestra hipótesis no necesariamente era correcta. Dios me dice por su palabra, ¿tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres que se te alegre el corazón? Entonces, sigue mis mandamientos. Vamos a la última. ¿Estamos listos? Me hiciste acordar el texto de Jesús de la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. El mundo tiene una forma de darnos una paz, pero no, es la de Jesús. Así es. Yo he visto esa paz en muchos sitios que terminan adictos, que terminan suicidándose, que terminan en depresiones, porque es que solo Dios. Y esto es como una computadora. Una computadora tú no la puedes llenar de agua porque se te va a dañar. Dios nos formó, nuestro creador nos dijo cuál es nuestro diseño. ¿Dónde es que Cristi? ¿Cómo es que tú vas a vivir una vida productiva y feliz? Ah, no, pero yo quiero el agua. O sea, yo quiero vivir a mi manera. Mis hijos, esto es lo que hace feliz al hombre. Y vamos con la última, la número 6. ¿Qué hace feliz al hombre? Hechos capítulo 2, verso 46. Dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cómo comían juntos? Con alegría. Alegría. Qué lindo, ¿verdad? Yo recuerdo, yo me crié en un hogar cristiano, no religioso, eran cristianos de verdad. Siempre había amor, siempre había... Yo tengo tantos recuerdos de mi niñez, desde mi niñez hasta ¿verdad? Hasta ahora, de ver a mis abuelitos, a mi mamá, a todos mis primos, a mis tíos. Y me acuerdo que en las despedidas de año nos gustaba despedirlos siempre juntos y muchas veces en la congregación. Y hacíamos muchas cosas, hacíamos muchos juegos, comíamos juntos, bailábamos juntos, era maravilloso. Pero hubo una despedida de año que yo quise despedirlo con otras personas inconversas. Entonces, yo recuerdo, tendría como 19 o 20 años. Fuimos a un lugar muy lindo. No faltaba la belleza de ese lugar en términos de que era muy elegante. Había música, había comida, era un ambiente festivo, pero despedían el año diferente a nosotros. Me acuerdo que la gente con la que estaba se sentaban a ver pasar a todos los que estaban y criticarlos. Ay, mira esa se cree que está tan... Mira, y ay, mira ese, mira qué mal baila aquel. Empezaron, todo era una crítica. Esa era su fiesta. Y bebe, y bebe, y bebe. Y los hombres que venían bien lasciviosos, una cosa bien... Yo me sentía tan incómoda. Y yo decía, ¿quién me habrá mandado a despedir el año aquí? Este verso de la Biblia es un verso que es tan real. ¿Tú quieres ser feliz? Estate con hermanos, estate con gente que ama a Dios, estate juntos con ellos en alegría, coman juntos, hablen de Dios, ámense mucho. El amor es Dios. Y cuando eso falta, por eso es que yo les digo, mis hijos, busquen amistades que amen a Dios. Yo no digo gente que vaya a tu congregación. La congregación también a veces está llena de gente enferma. Busca gente que ama a Dios. Y si no, enséñales a amar y enséñales tu forma de ser. Pero la realidad es que Dios me brinda esto como un elemento importante de la felicidad. El hombre no fue creado para estar solo. El hombre fue creado para compartir dentro de la presencia de Dios, con gente de Dios. Así que así como la iglesia primitiva, juntos, con alegría y sencillez de corazón, no necesitaban casas ostentosas, ni caviar, ni nada de eso. Y eran muy felices, como decía el salmista. El salmista en el Salmo 4:7 dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Así que mis hijos, la Biblia nos enseña a ser felices. Esta es la vida que Dios me prometió. Una vida en abundancia. Tenemos que hacer estas 6 cositas y vamos a ser felices. ¿Cuáles son las cositas que a nivel digital tienes para el público? Pues acabamos de terminar Una Mujer de Dios, llena total, y ya puedes buscarla, está disponible Una Vida Mejor en Pareja y Una Mujer de Dios durante el día de hoy, va a estar más tardecito en CristiMuller.com, y ya abrí Una Vida Mejor o ya abrí Una Mujer de Dios segunda parte, y ya está casi llena porque los de la primera ya han venido a la segunda, y también va a estar disponible. De verdad, mis hijos, que yo les digo algo, todas las cosas que Dios nos da son bien, bien especiales,
Pero a mí personalmente este tema de una mujer de Dios, lo que Dios nos ha estado dando, de verdad que me encanta. Así que si usted quiere ser parte, entre a christymuller.com y regístrese. Excelente. Gracias, Cristi. Excelente, bendiciones. Bueno, y se acuerdan de este corito, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. ¿Lo vas a poner? ¿Lo vas a poner? Dios hace al hombre No, feliz. yo lo iba a cantar. Ok. Pues dale, que te hacemos coro.